noches, licenciado. Yo, voy a hacer el video de los 5 temas que son Objects, Object Reference and Copying, Girl Collection, Object Method This, Construct Operate New. Lo primero es el primer tema que es objetivos. Aquí como podemos ver, voy a explicar más o menos. Los objetivos prácticamente son utilizados para almacenar colecciones o datos o colecciones de datos, entidades un poco más complejas se puede decir. Se pueden crear objetos utilizando sintaxis de corchetes, como podemos ver aquí, o sintaxis de llaves y las propiedades también. Como podemos ver aquí, estamos usando los corchetes y llaves también. Aquí están las propiedades. Prácticamente los corchetes son los que permiten utilizar cualquier cadena, una cadena de texto se podría decir, o como dice cualquier cadena. También el nombre de la propiedad, y también se puede evaluar expresiones más complejas. Los objetivos pueden tener propiedades como los nombres de varias palabras, como podemos ver aquí. Los objetivos pueden tener nombres, pero es así, para poner un nombre deben estar entre comillas. Como podemos ver aquí, tiene comillas. Para poner nombres, por ejemplo, aquí se podría poner un nombre, pero debe estar entre comillas. Las propiedades de un objeto se pueden acceder utilizando una notación de puntos o notaciones de corchetes. Las propiedades de un objeto, también es posible agregar o eliminar las propiedades podemos eliminar o modificar las propiedades dependiendo de las circunstancias, se podría decir. También se puede comprobar la existencia de una propiedad utilizando un operador. Para eso se puede utilizar el operador IN, que teóricamente, ya hablé de los corchetes. Para ver se puede utilizar el operador IN o verificando el valor de las propiedades under file. Para recorrer todas las propiedades de un objeto se puede utilizar un bucle for. Aquí está un ejemplo, por así decirlo. Un bucle, a ver. Aquí está. Este es un bucle. Prácticamente este es el bucle el bucle for. Sin embargo, el orden en que se recorren las propiedades pueden variar. Existe un orden especial para las propiedades enteras que se ordenan numéricamente. Por ejemplo, 1, 2, 3. Ese es un orden de propiedad. Para mantener el orden de las propiedades, se puede evitar utilizar números enteros o nombres de propiedades para agregar un carácter nuevo o caracteres numéricos a los nombres de las propiedades enteras. Y que es el valoring que estábamos hablando antes, que es el valoring que se puede utilizar para poder ver si una variable ya existe o no. Aquí estos son prácticamente ejemplos. Y aquí sería el resumen, prácticamente en resumen, los datos en JavaScript son una forma de almacenar o acceder a los datos de una manera más fácil, más estructurada.
pueden contener propiedades con diferentes valores y permiten realizar operaciones como agregar y modificar propiedades. El bucle floating se utiliza para recorrer todas las propiedades de un objeto. Eso en cuanto a lo que es los objetivos. En cuanto a los Object Reference and Copyright, bueno, lo voy a leer más, bueno, voy a explicar un poco más rápido por cuestión de tiempo. Eh, a ver, bueno, las referencias de copias de objetos, los objetos sería que se almacenan y se copian por referencia, mientras que otros valores primitivos, se copian como un valor completo al copiar una variable, por ejemplo aquí, y no se duplica el objeto en sí. Esto prácticamente es porque esto puede dar a entender que dos variables se hacen referencia al mismo objeto y pueden acceder o modificar se puede modificar o acceder de manera independiente. La comparación de objetos se basa en las referencias, por lo que los dos objetos son iguales o, o si son prácticamente el mismo. O sea, pueden tener el mismo, o sea, pueden ser iguales o pueden ser uno en sí mismo, o sea, en uno dentro de otro. Para duplicar un objeto se utilizan diferentes enfoques. Uno de ellos es prácticamente crear un nuevo objeto vacío y copiar las propiedades de un objeto original en el nuevo objeto mediante un bucle o el método Object-Deceive. Y a ver, la copia de los objetos es importante también, este punto es importante en cuestión de objetos, que cuando se copia la referencia de los objetos internos, no se crea una copia independiente. Eh, a ver, en cuestión de la en cuestión de clonación y fusión, que bueno, esto se implementa que se implementa la clonación profunda y puede clonar la mayoría de tipos de datos, incluyendo objetos, matrices y valores. Este método también se maneja. Eh, este método también se maneja de referencias circulares correctamente. Sin embargo, no es compatible con propiedades de fusión. En casos, aquí está el object de sí. Bueno, en casos más complejos es posible que sea necesario combinar métodos de clonación, escribiendo código personalizado o utilizar bibliotecas externas. Eh, los objetos también se almacenan y copian por referencia, mientras que los valores primitivos se copian como un valor completo. Puedes mostrar, eh, bueno, esto prácticamente es ejemplos. Y a ver, el clon estructurado y para el clon estructurado es como una forma de el clon estructurado es una forma de realizar una clonación profunda y explicar sus caracteres y limitaciones. También se puede mencionar que existen otras formas de clonar los objetos mencionando bibliotecas externas. Y eso en tanto a las referencias de copia de objetos. El tercero es recolección de basura. Esto en la gestión se puede decir o la recolección de basura esto se realiza de manera automática. Se basa en el concepto de accesibilidad, donde los valores alcanzables son aquellos que son accesibles o utilizables de cierta manera. Estos valores alcanzables se almacenan en la memoria, y prácticamente los valores que ya no son alcanzables se eliminan, pero se eliminan de manera automática, se podría decir. Y aquí está un ejemplo donde se eliminan los valores
que sería usar null, que prácticamente ya no sirve, ya no hay nada dentro de ese objeto. Bueno, dentro de esto existen raíces. Los valores que son alcanzables ya no se pueden eliminar. Bueno, como ya explicamos, los valores alcanzables ya eso no se pueden eliminar. Estos incluyen una función actual en ejecución y sus varias locales sus variables locales y parámetros. El recolector de basura prácticamente lo que es un proceso en segundo plano de un motor que hace JavaScript. Por ejemplo, aquí estamos eliminando ciertos objetos. El delete, que significa eliminar, obviamente, eso es prácticamente para eliminar. Bueno, como dijimos, esto actúa en segundo plano. Prácticamente elimina lo que ya no sirve. Cuando un objeto no es accesible, o sea, no tiene referencias que lo alcancen, se marca o sea, ya prácticamente eso es como se marca para ya ser eliminado. El algoritmo básico que se utiliza por el recolector de basura es marcar y barrer. Bueno, eso es. Bueno, este es lo que serían los algoritmos. Eh, las raíces marcan, bueno, para el algoritmo que es marcar y barrer, este algoritmo lo que hace es que las raíces marcan y luego se siguen todas las referencias para marcar los objetos alcanzables. Y bueno, obviamente pues, después se elimina. Existen diversas optimizaciones en la recolección de basura, como la extensión general que divide objetos nuevos y los viejos. Como podemos ver aquí, prácticamente es la recolección de basura. Bueno, también es importante que son la técnica que se utiliza para la gestión de memoria puede variar puede variar dependiendo de JavaScript o puede evolucionar con el tiempo, obviamente. Bueno, es también, según la información de aquí, bueno, es necesario o importante tener actualizado el JavaScript siempre para obtener mejor, ¿cómo se puede decir? Una mejor accesibilidad al JavaScript en cuanto a la recolección de basura. Es en cuanto a la recolección de basura. Bueno, ahora es lo que toca es el método this. Métodos de objeto this. Bueno, en JavaScript se utiliza como método de objeto. La palabra clave es this, o sea, esto. Se utiliza para referirse a un objeto actual en el cual está ejecutando un método. Un método de objeto this se hace referencia a un objeto en sí mismo. Por ejemplo aquí, bueno, a ver. A ver, este es el método this. Bueno, el método this en sí permite acceder a propiedades y métodos de objeto dentro de una función. La sintaxis para crear un método en un objeto es asignar una función a una propiedad del objeto. Cuando se llama un método usando la notación de punto, como el método, a ver, ¿dónde está? Como el método aquí del método this. Se establece automáticamente un objeto antes de un punto. La palabra, la palabra this, esto, puede comportarse de manera diferente, o sea, podemos usar de manera diferente dependiendo del contexto. También es importante tener en cuenta que this se puede comportar de manera, comportar, se podría decir que al momento de nosotros utilizar this puede ser de manera diferente, o sea, nosotros defendiendo las circunstancias es lo que this va a hacer.
si se llama una función un objeto antes de un punto, this establecerá como underfile en un método estricto en el objeto global o en modo no estricto. Las funciones de flecha no tienen no tienen por así decirlo al this. En lugar de this, en una función de flecha se toma del contexto externo en el que declaramos nosotros la función. Esto es importante, pues, porque se puede explicar, o sea, ¿cómo sería? Eso es que JavaScript utiliza métodos de objeto. Entonces, eh, entonces la función de flecha no tiene un propio this. Es como por así decirlo. Y eso sería todo en cuanto al método this. Y por último, el operador de constructor. Las funciones constructoras y el operador nuevo o new son para crear objetos de manera más clara, más eficiente. Y bueno, las funciones constructoras son funciones regulares que utilizamos para construir objetos. Pues bueno, eso. Por conveniencia, las funciones constructoras se nombran con la primera letra en mayúscula. Aquí está, es como una función constructora, la primera letra en mayúscula, por ejemplo. Y bueno, es una función constructora. Para utilizar una función como constructor debemos llamar con el operador new. Al llamar a la función constructora con new se crea un objeto nuevo y vacío eh, y se asigna un valor de this dentro de la función. Aquí está la función y el this está dentro de la función. Dentro de una asignación constructora podemos agregar propiedades y métodos de objeto utilizando una sintaxis. Bueno, aquí está el disadmin. El disadmin. Bueno, el disadmin. Y bueno, a ver, el disadmin. Y a ver, bueno, ahí también en cuanto al bueno, después de ejecutar una función, en el código de la función constructora devuelve un objeto creado automáticamente. Prácticamente edit lo que hace es como que crea objetos de manera automática. Podemos crear múltiples objetos. Podemos crear prácticamente múltiples objetos utilizando una misma función constructora llamando a new. O sea, si llamamos a new podemos crear una función y otra, las funciones que nosotros queramos. Esto permite encapsular la lógica de construcción de un objeto en una función autovocada. También podemos verificar la función constructora. También podemos verificar la función. Podemos verificar la función constructora que fue llamada new utilizando una propiedad especial new target. Si new target está definido, significa que llamó con new. Si una función constructora tiene una declaración return como objeto, ese objeto se devuelve como resultado en lugar de this. Si return se llama como una función primitiva o se omite, se devuelve this. Y eso en cuanto a this. Y eso sería todo prácticamente. Bueno, también es importante tener en cuenta que los constructores permiten crear objetos de manera más fácil, se podría decir, y más clara. Y sí, bueno, eso es en cuanto al dis. Y eso sería todo, gracias.